Hay una cosa, hermano, como estamos en el medio aniversario del Divino Maestro Alfa y Omega y del programa también de La Voz del Obrero, que salió un mes de noviembre del año 2000, cumpliendo 12 años ya prácticamente de tenaz labor, el Padre Jehová nos habla con respecto a los que no cumplieron con la palabra empeñada. Y queremos volver a pasarlo para poder entender esto, que en la sociedad capitalista, por aquí, nosotros que vivimos en el Perú, la gente le dice, hora peruana, horario peruano, ¿no? Los que no cumplieron con la palabra empeñada. En la prueba de la vida, muchos no cumplieron con la palabra empeñada. Los que cayeron en el incumplimiento no entrarán al reino de los cielos. El que no cumplió con lo que prometió a otro, también no se cumplirá para con él. Los incumplidores hicieron más amarga aún la convivencia humana. Muchos perdieron la confianza en sus semejantes por causa de los incumplidores. Todo incumplidor de la prueba de la vida deberá pagar en existencias su falta de respeto por los demás. Este número de existencias equivale al número de poros de carne que tenía en sí mismo el que fue engañado. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que con todos fue sincero, a que pueda entrar uno que no supo poner resistencia mental a la extraña promesa no cumplida. Escrito por el más grande comunista que pisó la tierra y divino enviado del Padre Jehová de los ejércitos, Alfa y Omega, el juez más temido del cosmos. Nos hace una pregunta en este grandioso aniversario del Divino Maestro Alfa y Omega, que comienza con este título de pergamino número 1. En la prueba de la vida muchos no cumplieron con la palabra empeñada. Esta es en forma general. Los incumplidores de la prueba de la vida hicieron más amarga aún la convivencia humana. Por culpa de ellos, muchos perdieron la confianza en sus semejantes y precipitaron al mundo en la desconfianza colectiva. El que no crea confianza a través del cumplimiento, mecánicamente en la mente de las personas crea desconfianza. Y la desconfianza es división. División para afuera y división para adentro. Y la primera promesa que nosotros le hicimos al Padre Jehová es aquello que todos conocemos en el mundo, el primer mandamiento de la ley de Dios, que dice amar a Dios por sobre todas las cosas. Esa es la primera promesa que nosotros le hicimos. El Padre Jehová no nos impuso el primer mandamiento. Hoy por primera vez, con la infinita doctrina del Cordero de Dios, lo sabemos, que nosotros, antes de nacer aquí, pedimos leyes y pedimos estos 10 mandamientos que la humanidad conoce. Pero cuando nosotros aplicamos esto al quehacer cotidiano, nos preguntamos si nosotros cumplimos con la palabra empeñada o en realidad ya estamos tan degenerados a tal punto que decimos horario peruano. ¿Sí? ¿Estamos en el aire? ¿Estamos en el aire? Bien. ¿O es que ya estamos tan degenerados que el cumplimiento de la palabra empeñada no vale? Porque el que habla quiere hacer un comentario de una organización espiritualista con respecto a la maldad de una persona que no cumplió su palabra empeñada. Y esa maldad, si no se corta en esta existencia, el daño enorme que hace a otras personas, el sufrimiento enorme que hace, se extiende en el tiempo. En la justicia de Dios, una persona que no cumple su palabra empeñada, se le contabiliza el número de moléculas que poseía en esa determinada existencia cuando cometió el delito del incumplimiento de la palabra empeñada.
y el número de moléculas son trillones de trillones de trillones. Y cada molécula de los trillones de trillones de trillones equivale a una existencia, que el condenado por no cumplir la palabra empeñada debe vivir en mundos infiernos. Comprenderán que la justicia de Dios, que por primera vez estamos sabiendo, sencillamente es perfecta. Es perfecta. Por eso, la primera exigencia para todo estudiante de Alfa y Omega es, primero, cumplir la palabra empeñada. Todos los enviados de Dios enseñaron esta enseñanza, porque tiene que ver con las leyes de la verdad. Pero nosotros vivimos en una sociedad degenerada en donde esto del cumplimiento de la palabra empeñada, que es la disciplina en el quehacer de la persona, no tiene validez prácticamente. Entonces, en este caso, nosotros daremos cuenta y defenderemos estos principios, porque cuando se da la palabra no es cualquier cosa para los que siguen una doctrina de Dios. La palabra lo es todo. Escrito fue por el Cristo: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por lo tanto, la palabra es ley, y lo que ella dice, eso es. Y los que lanzan y no defienden precisamente estos principios, puede predicar la justicia que ellos comprendan a su libre albedrío tendencioso, pero no es la justicia que Dios nos demanda a nosotros. Así que este es el principio de la doctrina del Cordero de Dios que juzga al mundo. A nosotros nos van a juzgar por no cumplir las leyes de Dios que la pedimos. En principio, amar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando los divinos enviados de Dios vinieron a esta tierra, dijeron así a cualquiera, en relación al cumplimiento del primer mandamiento de la ley de Dios, y dijo: tú ven y sígueme, deja todo y sígueme, para probar si en verdad cumple el primer mandamiento de la ley de Dios, que dice amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero yo no puedo cumplir porque tengo mi esposa, tengo mi negocio, tengo mi chakra, tengo mis hijos, tengo mi empresa, tengo mis estudios. No puedo yo cumplir. ¿Bien? No puedo cumplir. Esa prueba la hicieron todos los enviados de Dios a todos los que se cruzaban en su camino. Deja todo y sígueme. Y esa es la misma prueba que el Divino Maestro Alfa y Omega pasó en esta existencia. Allí está lo que él mismo dice en los cassettes del año 1975-78, cuando él dice: el Padre Jehová me dio 3 minutos para responder: hijo, ¿prefieres seguir con tu vida común, mundana, como todo lo demás? ¿O prefieres seguir al Padre Jehová? Y le dio 3 minutos, él mismo dice. Entonces él dijo, su respuesta fue: Padre, prefiero seguir a alguien que es eterno. Y entonces el Padre Jehová le respondió: hijo, es que tenías que pasar la prueba. Y él la pasó. Pero la gente no tiene tiempo para dedicarse a las cosas de Dios. La gente está ocupada en otros asuntos mundanos. Mundano es todo aquello, en realidad, que es del mundo, para las cosas de la temporalidad, de lo pasajero. Y ha llegado una doctrina infinita que está pidiendo que la humanidad se ponga a su servicio por su propia salvación. Y esta doctrina es la más severa que ha existido jamás en la tierra. Es la doctrina del juicio final. Por eso los terroristas han ocultado esta doctrina. Los delincuentes, los ladrones, los zampones
han ocultado parte de la doctrina del Cordero de Dios para que la gente no se asuste. Y sobre estos individuos cae toda la maldad de la humanidad que por su causa no leyeron, no estudiaron la doctrina del Cordero de Dios, por su culpa. Y ese personaje se llama alias el depositario. Allá, hace aproximadamente 17 años, el Divino Padre Jehová nos transportó a otras dimensiones para ver la podredumbre de un hombre faraón apoderado de los divinos rollos del Cordero de Dios. Y el Padre Jehová permitió que nos metiéramos dentro de ese individuo que es un precipicio sin fondo y totalmente negro. Negro y negro. Igual nos metimos a los delincuentes, otros que habían, y eran demonios faraónicos. Comprendimos que allí donde está la luz, igualmente a su costadito están las tinieblas. Así como al costado del Maestro estaba el traidor Judas, igual en todas las doctrinas de Dios, y es bueno que se lo graben no solamente los que son estudiantes de esta doctrina, sino de otras doctrinas. Al costado del Maestro siempre está un Judas, un traidor, y la infinita doctrina del Cordero de Dios no fue la excepción. Y vimos a ese demonio faraón y lo combatimos. Y lo primero que dijimos fue, al acercarnos a un hermano que publicaba en ese entonces la doctrina del Cordero de Dios: ese individuo va a quemar los libros de los hermanos que están publicando. Avíseles que se cuiden. Y ese hermano es testigo de las palabras que se le dijo. Y así fue cuando este ladrón alias depositario mandó a quemar los libros que en aquel entonces publicaban con mucho esfuerzo, aunque sea falseado, pero había esfuerzo. Y se valió de Indecopi para querer privatizar la doctrina del Cordero de Dios y hacer mucho dinero a expensas de la obra del Divino Maestro Alfa y Omega. El ladrón, el usurpador, el suplantador, el plagiador, alias el depositario. Pero estamos en la cuenta regresiva en donde el cosmos está pidiendo la liberación ahora de los divinos pergaminos del rollo del Cordero de Dios, y comienza este 3 de noviembre. Estamos en la cuenta regresiva. Creyeron que se podrán burlar de la infinita doctrina del Cordero de Dios, mejor dicho, el Divino Maestro hecho doctrina revelación. Pero la cuenta regresiva comenzó en este mes de noviembre. Y como la revelación todos saben que cumple leyes solares, esta comenzó en este mes de noviembre. Los hechos demostrarán estas cosas que se avecinan. Entonces, no hemos conocido una doctrina tan severa en su juicio como la doctrina del Cordero de Dios. Comprendemos ahora por qué la gente le tiene temor a acercarse a una doctrina de Dios, y comprendemos por qué en el pasado de la tierra los mismos apóstoles decían al Maestro Cristo: pero ¿quién va a poder soportar tu doctrina?, le decían, porque era la doctrina de la perfección, en donde hasta la respiración, hasta el hálito, hasta el mirar o el oír o el inhalar, todo es juzgado. Y no estamos bromeando, así está escrito en los divinos rollos del Cordero de Dios.
Y entonces por eso la ocultaron. Y muchos hermanos vienen laborando para el día glorioso que va a suceder. ¿Por qué? Porque ya en la historia los divinos rollos escritos por muchos hermanos que fueron así ordenados y que después lo guardaron, lo ocultaron, después se liberó. Y ese momento comienza en este mes de noviembre. ¿Por qué? Porque el mundo clama la publicación fiel de la doctrina del Cordero de Dios. El cosmos clama la publicación fiel de la doctrina del Cordero de Dios. Entonces entramos a una cuenta regresiva. Esta doctrina a muchos hermanos los está purificando para el mañana, porque serán los líderes del futuro. Serán los futuros líderes políticos y espirituales de sus respectivos pueblos. Sin los vicios y putrefacciones del capitalismo explotador, en donde la revolución es interna y externa, en donde la prédica de la doctrina, de la política, conlleva conjuntamente con la parte espiritual, porque ella es alfa materia y omega espíritu. Por ello, alfa y omega, doctrina material espiritual, es la única doctrina en estos momentos que se está enfrentando al capitalismo en todos los terrenos. Y esta doctrina está combatiendo al capitalismo en todos los terrenos sin la dirección del autor de la obra, sin la manifestación física del autor de la obra. Comprenderán entonces que lo que se viene es una cosa importantísima, y porque además ya muchos políticos comienzan a mirar medio raro a esos que están predicando alfa y omega. Ya no lo ven como platilleros, están viendo que están manejando ideología y política, están manejando tema de espiritualidad, y hasta dónde pueden crecer ellos. Y los miembros de los servicios de inteligencia de la bestia comienzan a preguntarse hasta dónde pueden llegar ellos. ¿Serán capaces de formar una organización que tenga una representatividad, que tenga liderazgo, que sea capaz de convocar y fusionar a la población para conducir las luchas del pueblo desde una perspectiva diferente, distinta? Se comienzan a preguntar. Pues bien, como Cristo dijo, o como la doctrina del Cordero de Dios dijo, la doctrina del Cordero de Dios cumple sus leyes en forma natural, en que primero es una semilla y está debajo de la tierra, y después comienza a germinar y la gente lo ve. Ya lo ve, frágil, pero ahí está, hermosa. Aún no ha dado su fruto, pero el fruto es posterior en el tiempo al desarrollo, y esta doctrina está apuntando precisamente a ello. Y esta doctrina que se mueve a lo largo y ancho del mundo, cambiando conciencias, renovando los espíritus, es esta doctrina. Por eso, en este 26 de noviembre, nuestro mejor homenaje es la labor principista que se viene realizando, porque no es fácil realizar una labor principista frente a tantas tentaciones y caídas propias que tenemos nosotros en este trajinar, pero lo tomamos desde el punto de vista de la guerra. Y en una guerra hay heridos, y en una guerra hay muertos, y hay hermanos que ya murieron en esta guerra. Y hay otros que están heridos, tirados, agonizando. En estos momentos. Y hay otros que están condenados ya difundiendo esta doctrina.
con corderos en su pecho, ya están condenados, dizque difundiendo esta doctrina. Porque como escrito fue, no todo aquel que diga Señor, Señor será salvo, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, partimos por el principio de la guerra, en que hay muchos heridos, hermanos, que la bestia los ha cogido, y allí no llega el hospital de los hermanos, no hay el auxilio, porque no se ha creado aún la solidaridad, y están agonizando ya. Por ello, se necesita una organización, la primera organización, que muchos vieron fuera de este cuerpo físico, que por necesidad histórica tenía que surgir, y que ya parte del liderazgo existe. Y es un objetivo de los hermanos estudiantes de Alfa y Omega. Sí, y efectivamente esas semillas que se está sembrando ahora tienen que caer en una tierra fértil para que pueda salir, dar sus frutos más adelante, y entonces tener como la doctrina del Cordero de Dios como una doctrina que en verdad nos purifica y nos hace avanzar espiritualmente. Esta gran doctrina que nos trae el enviado nos ayuda al despertar de conciencias, esa conciencia adormecida por siglos, por este sistema pues que no tomó en cuenta las leyes de la divinidad. Es por eso que este sistema es inestable. Hoy, gracias a la divina revelación, el Padre nos da la dirección que debió siempre tenerse en un principio, basarse en las leyes del Creador. Solo así el ser humano podía evolucionar en lo social, en lo ideológico y en lo moral. Pero hemos estado viviendo en un sistema que es ilegal frente a las leyes del Padre. Por eso que usted ve todas las calamidades que existe, es producto de un sistema desequilibrado, desvirtuado. Hoy, gracias a esta magistral doctrina, nos ayuda a comprender cuál es el sentido de la vida, que debemos orientarnos para nuestros cambios. Gracias a la magistral doctrina estamos comprendiendo, muchos hermanos, el cambio a la cual tenemos que dar, porque en este mundo que estamos, como dice la doctrina, son pruebas de vida, y debemos concretizar las obras que el Padre también nos demanda, porque tenemos que hacer cambio, tenemos que unificarnos. Solo así podemos traer el reino de los cielos a la tierra. Y tomar la palabra, porque la palabra es como una espada del Espíritu que puede cortar hasta los tuétanos, como dicen las Escrituras. Los mismos religiosos intelectualistas debieron haberse convertido en los más grandes revolucionarios. Somos esta medida en que habían leyes desiguales, y hizo el Padre Jehová. Cristo fue el primer revolucionario por la causa de Dios. ¿Por qué estos demonios así nos tratan? ¿Por qué estos demonios no me invitaron? ¿Qué hicieron? Entraron en la religión como muy extraños, que Dios la mano, y perpetuar la religión del mundo en la justicia. Este Padre no puede decir a los señores, no se puede decir un mundo injusto, que Dios es el mundo injusto y sale la alianza con él, y decir que te sigue a Dios, porque le es resultado hipócrita de delante de Dios. Mucha gente pregunta quién es la individualidad del maestro Alfa y Omega, del divino Alfa y Omega.
solo saben de Alfa y Omega como una doctrina, pero el mundo lo toma como una religión por la influencia de la religión, porque la mente de ellos gira en torno a la religión, no como pertenencia necesariamente, pero cualquiera que hable de Dios siempre lo van a catalogar a qué religión pertenece, aunque su definición de religión en el término religare así lo hayan definido. Pero el Divino Maestro Alfa y Omega, cuyo nombre terrenal es Luis Antonio Soto Romero, nació el año 1931 en Chile, en Antofagasta. Allí nació. En el año de la oveja de hierro, según el calendario del Tíbet. El Divino Maestro Alfa y Omega, cualquiera que vea, que vea su figura de él, se dará cuenta que él no viste ninguna ropa de monje. Él viste igual que cualquiera de los mortales. No usa barba ni tampoco pelo largo, como en la antigüedad por ley de razas usaba. Al contrario, vea usted un monje, su cabello, vea al monje cómo son, mejor dicho, vean los monjes cómo tienen el cabello. Y precisamente ese es el corte con la cual vino el Divino Maestro Alfa y Omega. Ese es el corte de los lamas tiene. No utiliza cabellera de mujer o cabello largo como antes, porque él lo cataloga como afeminados, porque el hombre y la mujer tienen que diferenciarse en todo, desde la punta de sus uñas, de sus dedos, hasta el cabello tiene que diferenciarse, porque nos enseña que se es hombre o mujer en el todo sobre el todo, y en el todo sobre el todo significa también en la ropa. La mujer no puede usar ropa de hombre porque eso es homosexualismo en el vestir, y que influye magnéticamente en ese llamado homosexualismo. O el hombre que utiliza falda, vamos a pensar, a ver, ¿cómo se siente, señor, usted que utiliza falda, señor Cipriani? ¿Cómo se siente? Y usa tacos de 10 centímetros, probablemente usted, señorito o señora, que astralmente se ven a los demonios que utilizan así precisamente, los infernales, los demonios, y que las mujeres han adoptado ese tipo de calzados a los Satán, o sea, con sus tacos de 10 centímetros. Y además se ven yeguas vivientes en forma humana, llamadas vedettes. Entonces el Divino Maestro Alfa y Omega no viene con indumentaria, ni tampoco se ha manifestado. Solamente él vino a presentar la doctrina del Cordero de Dios. Así, estos son los rollos del Cordero de Dios profetizados en el capítulo 5 del Divino Apocalipsis, que dice: los rollos del Cordero. Los rollos del Cordero de Dios, se desataron sus sellos y se abrieron para el mundo. ¿Y qué dice el contenido de estos rollos cuando se han desatado sus sellos? ¿Y quién la abrió? ¿Quién la abrió? Es el Cordero. Y los rollos son los que ustedes constantemente escuchan en el programa La Voz del Obrero, referente al juicio final y tantos temas que toca la doctrina en forma infinita. Estos divinos rollos se han enviado a las 7 iglesias de la tierra, que no son las religiones como mucha gente puede pensar, sino a las 7 confesiones más principales de la tierra. Se mandó a los taoístas de la China, se mandó a los budistas en la China, se mandó para los judíos,
Los primeros 300 pergaminos se mandó para el llamado cristianismo representado en la secta vaticana. Se mandó para el islamismo, etcétera. Es decir, a las 7 iglesias principales de la tierra se envió esta divina doctrina, anunciándoles el juicio final. Y a cada iglesia le dice: tengo estas cosas contra ti, etcétera, etcétera. Téngase presente que este acontecimiento infinito e inmortal que está sucediendo en la tierra, por eso se les dice: los acontecimientos del juicio final están sucediendo en estos momentos. La doctrina del Cordero de Dios, como su nombre dice, la doctrina del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Todos sabemos que el Cordero es Cristo. Y en el pasado de la tierra el mismo Cristo dijo: llegará la verdad por sorpresa, como la sorpresa que causa un ladrón en la noche. Y la pregunta igualmente es: ¿y quién es la verdad? ¿Cristo no dijo que él era la verdad? ¿No le dijo eso a los fariseos? Yo soy la verdad, se lo decía a ellos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él dijo: llegará la verdad por sorpresa. O sea, él mismo iba a llegar por sorpresa. Llegará el Cristo por sorpresa. Todos los estudiantes de Alfa y Omega que han llorado leyendo, estudiando esta doctrina, saben quién es el autor de esta doctrina. Pero el maestro no está, no vive. Su cuerpo está en un ataúd en el cementerio del Ángel. Un hecho sucedido el 2 de octubre del año 2012, cuando la tierra tembló y el sol se oscureció. Llevó un movimiento sísmico. Y esa profecía se llama aquello. El 2 de octubre del año 1978, corrijo, sucedió ese hecho inmenso, que los investigadores estudiaron aquella fecha, buscando datos con respecto a ella, corroborando tantas cosas. Y ese hecho inmortal será conocido por el mundo como la señal de Jonás. Cuando los fariseos le pedían pruebas al Divino Maestro: ¿qué prueba nos das?, decía, para saber que él era el Cristo. Y Cristo le dijo: destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y los fariseos le preguntaron: 46 días, 46 años, corrijo, ha demorado en construir este templo, y tú lo vas a destruir y tú lo vas a reconstruir. Se le hablaba de su templo, de su cuerpo. Desde el año 1931, del 26 de noviembre del año 1931 al 2 de octubre del año 1978, hay 46 años, la edad en que desencarna el Divino Maestro Alfa y Omega. Y esa será conocido como la señal de Jonás. Su cuerpo físico, que vino con una herida inmensa, en su costado, en las costillas, y que esas pruebas yacen en un hospital del RIMAC de Lima, donde los médicos dijeron que su anatomía no correspondía a un ser humano, y que cuando le ponían el electroencefalograma marcaba solamente línea, o sea, muerto.
y que esto no se puede interpretar materialistamente. Solo los espiritualistas saben qué significa todo esto. Y ello significa que él paraba sumido en la inmortalidad, o sea, sumido en el samadhi, sumido en la mente de Dios, cuando normalmente a un ser humano es pulsativo de arriba para abajo, en forma zigzagueante, pero en él no. Todas esas pruebas están allí. Pero la señal de Jonás que se ha dado y que está aquí en Lima, Perú, días vendrán cuando millones vengan a ver qué tan cierto, principalmente los investigadores vengan a ver si verdaderamente estuvo aquí en el Perú su cuerpo físico, porque ahí lo han visto en otros lugares del mundo. Lo han visto viajando a la China. Porque fue escrito que la única señal que se le dará a esta humanidad es la señal de Jonás, en que estuvo 3 días y 3 noches. Entonces esa señal está allí. Verifiquen, busquen, y allí está su cuerpo. Y la única señal que se le dará a esta humanidad, que es la señal de Jonás, fue porque aquí y allá le pedían poderes, pruebas de poderes al Divino Maestro Alfa y Omega, facultades, como todo profeta, todo espiritualista hace demostraciones de sus facultades, y él no mostró ningún poder como en el pasado de la tierra. El único poder, la única señal era la señal de Jonás, que es su cuerpo físico. Y sin embargo, en los rollos del Cordero de Dios hay una cantidad de cosas que él escribió. Aún su desencarnamiento el año 1978, escribió con muchas décadas de anticipación que él iba a desencarnar y que la tierra iba a temblar y que el sol una vez más iba a oscurecer, porque la naturaleza le llora la partida a su creador. Y allí está escrito en los rollos, y está escrito en los rollos del Cordero de Dios, que los mismos llamados enviados de Dios, o sea, los profetas, iban a negarle en esta existencia. Y así viene sucediendo. Los mismos que se llaman enviados de Dios lo iban a negar, y así está pasando con lo mismo, con la misma doctrina del Cordero de Dios. Por eso se escribió, o por eso escribió el mismo Cristo en el pasado de la tierra: el que sigue a profetas tendrá premio de profetas, el que sigue a apóstoles tendrá premio de apóstoles, el que sigue a sabios tendrá premio de sabios, y el que sigue al Cristo tendrá premio del Cristo, que está fusionado con el Padre, porque solo uno se fusionó con el Padre, que es el Cristo. Por eso el único que juzga al mundo es el Cristo. Los demás enviados divinos, que son profetas, no van a juzgar al mundo, porque ni ellos mismos, con su avanzada jerarquía cósmica y sus doctrinas maravillosas, tampoco entraron al reino del Padre Jehová. Ellos entraron a sus respectivos reinos, de algunos soles que podemos ver por aquí, en algunas constelaciones, en algunas galaxias cercanas, donde ellos tienen dominio y posesión jerárquica, jurisdicción solar, cual autoridades cósmicas, y que de allí vienen a estas esferas, a estos mundos infiernos, a dar su luz. Pero el único que descendió a la tierra del macrocosmos es el Cristo. Por eso que nosotros veremos una nave gigantesca más grande que la tierra en pleno juicio final, y es la nave del Cristo. Y ellas formarán 2 soles en la tierra en este juicio final.
en los eventos cósmicos que se están aproximando en forma acelerada. Entonces, la señal de Jonás, visítenlo los que se llaman peruanos que están cerca, porque hay gente del exterior que viene a corroborar, a ver si está su cuerpo en tal lugar. Gente que viene de otros países viene a mirar el ataúd, ¿dónde está? En el cementerio El Ángel, si será verdad. Entonces los que están cerca pueden corroborar, aunque no crean, e investiguen su documentación, qué tan cierto es estas cosas que estamos mencionando. Esta es parte pequeña de lo que podemos decir del Divino Maestro Alfa y Omega, pero con respecto a las tremendas profecías del juicio final sobre la señal de Jonás, su edad y su nombre, que se llama Luis, y la bestia le cambió en la traducción de las Sagradas Escrituras, cuando se presentó en el monte de los Olivos, cuando él se transfiguró en 3, cuando se convirtió en Moisés, en Cristo, o sea, en Jesús, y un tal profeta Elías, que así lo tradujeron los falsificadores de las doctrinas de Dios. Como no sabían quién era ese personaje Luis, le pusieron Elías. Por ello, en la infinita doctrina del Cordero de Dios, se dice claramente: ¿cómo te llamas, hijo terrenal de la tierra? Me llamo Luis por la infinita voluntad del Divino Padre Jehová. Porque todas las profecías se tienen que ir cumpliendo ante el estupor de los falsificadores del Evangelio. Hoy aparece aquel Luis que también se transfiguró en formas distintas en aquel día glorioso, cuando él se transfiguró con sus rostros de sol, como igualmente se hará en esta época moderna, con demostración de poderes infinitos en el juicio final. Segmentadamente en el Evangelio, cual rompecabezas que hay que unir, se han venido cumpliendo profecías del Evangelio con respecto al Divino Maestro Alfa y Omega. Que crean o no crean lo que estamos mencionando, poco vale. Lo único que vale es que investiguen las aproximaciones que estamos dando para su propia investigación de por qué Alfa y Omega viene a juzgar al mundo. Y así, a su vez, podemos ver que cuando él escribe cualquier documento de carácter espiritual, escribe su identidad verdadera, escribe el Alfa y la Omega. Y cuando escribe documentos mundanos, escribe la identidad de su cuerpo físico, que se llama Luis Antonio Soto Romero. Todo lo que es de carácter divino pone su verdadera identidad cósmica, no la temporal del cuerpo físico, sino su verdadera identidad cósmica. Como en el pasado de la tierra dijo: yo soy el Alfa y la Omega. Él allí revelaba su identidad verdadera para el futuro de la tierra. Y el mundo no supo distinguir esta tremenda verdad, y solamente vieron la temporalidad y no la trascendencia que hay detrás de toda esta doctrina. Entonces, ¿quién es Alfa y Omega? Probablemente se preguntan frente a los datos que estamos dando y a los datos evangélicos que estamos dando. ¿Quién es Alfa y Omega? ¿Por qué su doctrina es tan severa que no tiene comparación con ninguna doctrina?
Este hombre que vivía en corralones y llevaba sus rollos viajando de lugar en lugar, que a donde caminaba decía profecías a la gente de las cosas que iban a suceder y no le creían. Toda la doctrina del Cordero de Dios es una profecía constante, permanente, de lo que va a suceder en la tierra. Así como hoy estamos asistiendo a estas grandiosas profecías del juicio final en los eventos políticos de carácter internacional, y nos aproximamos a los acontecimientos solares que van a determinar estos grandiosos cambios, la doctrina del Cordero de Dios se va extendiendo por el mundo. Sí, vamos a complementar. Aquí en Apocalipsis, verso 5, el rollo y el cordero. Vamos a hacer en el 6, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces el Cordero en estos momentos está en el mundo. Y el Cordero hace su aparición en el mundo cuando los revolucionarios fueron vencidos, porque se menciona en las Escrituras que los santos serían vencidos, o sea, los justos serían vencidos. Y hoy los justos en realidad fueron vencidos. Los que predicaban el comunismo en la tierra con sus revoluciones sociales que se iniciaron en el año 1917 con la Revolución Rusa, fueron vencidos finalmente. Los partidos comunistas fueron vencidos. Los justos fueron vencidos, como dice el Apocalipsis. Y en ese contexto, en ese escenario, aparece el Cordero, predicando el comunismo celestial y reconociendo la mejor filosofía de la humanidad como el comunismo, dado por los profetas que no hablaron de Dios, sino vinieron a predicar la justicia de Dios, representado en los justos o los revolucionarios, a donde llevaron la justicia social, donde hubieron revoluciones y donde la bestia los persiguió, los trituró, martirizó sus cuerpos. Ahora viene la doctrina del Cordero de Dios, porque ya hay un pueblo preparado para ese camino, que puede comprender lo que es el comunismo celestial, porque fue predicado filosóficamente por 2 profetas que envió el cielo, Carlos Marx y Engels, que generaron el comunismo científico para la tierra, comunismo filosófico que Alfa y Omega nos menciona que ocurrió en el momento en que la humanidad estaba para comprenderlo. Ahora viene el comunismo celestial que se fusiona con el comunismo terrenal, modificándole lo que hay que modificar, pero recoge lo mejor y se fusiona con ella, y se fusiona con lo mejor de las filosofías espirituales, haciendo de la materia y el espíritu una unidad. Por eso que la prédica de un estudiante de Alfa y Omega es tocar leyes espirituales y tocar leyes materiales. Está en la política y está en el terreno espiritual. Comprendan esta realidad nueva de la renovación de la política y de la espiritualidad. El fracaso de las llamadas organizaciones esotéricas, llamadas espiritualistas entre comillas, es el fracaso de sus doctrinas por cuanto se olvidaron de la lucha política. Y la lucha política de afuera es la misma lucha de adentro, porque la bestia se metió adentro. Y si quieren destruir al que está adentro, tienen que terminar con lo que está afuera, porque lo que está afuera se metió adentro y se convirtió en un efecto multiplicador para afuera. Ese es el triunfo de Alfa y Omega frente a otras doctrinas, porque si no se ataca afuera simultáneamente y adentro, en el día que se van sus guías espirituales, la bestia se los traga completito y comienzan a servir a la bestia capitalista con sus comercios, con sus negocios, con sus explotaciones,
con su servidumbre, y eso en la historia humana ha pasado, sucedió. Sí, es algo magistral la doctrina del Cordero de Dios, que viene al mundo para hacernos despertar, y viene para la humanidad, para salir del marasmo en que nos ha llevado el sistema de vida capitalista, que por cierto es ilegal. Sí, estimados hermanos, una vez más reiteramos a todos ustedes para invitarles el día de mañana, 25 de noviembre, a la conferencia en Girón Quilca número 257-263. La esperamos desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, estimados hermanos, para desarrollar el tema de realidad nacional, reencarnación número 4 y realidad internacional, donde vamos a abordar Medio Oriente. Desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, el día de mañana, 25 de noviembre, todos ustedes están invitados, estimados hermanos, a esta gran conferencia en Girón Quilca número 257-263. Les esperamos desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde en Girón Quilca número 257-263. Y el día lunes también al aniversario del Divino Maestro Alfa y Omega, igualmente en el Girón Quilca número 257-263, Auditorio César Vallejo. El horario de 4 de la tarde hasta las 8, hasta las 9 de la noche. Bien, entonces los invitamos a todos ustedes. Todos ustedes, hermanos, están invitados porque estamos en una fecha magistral. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Buen reposo con todos, estimados hermanos, y mañana pues desde las 2 hasta las 6 de la tarde. Buen día, amigos. Apoya el programa La Voz del Obrero, de los cristianos de izquierda. Tú también puedes colaborar. Deposita tu ayuda a la cuenta de ahorro siguiente. Cuenta de ahorros en soles en el BCP Banco de Crédito del Perú, a la cuenta número 192-22-36-88-19-0-65. Redecimos 192-22-36-88-19-0-65. Con tu apoyo, continuaremos transmitiendo a nivel mundial, vía internet y por amplitud modulada. Radio La Voz de Alfa y Omega agradece su apoyo. Santa Cruz Miraflores, Radio Latina 990, La Poderosa. Transmite para el mundo Radio La Voz de Alfa y Omega.